el jefe ahora jefe de toda la unidad del Hospital Clínico de Barcelona, que es el concepto de polaridad predominante, es decir, cómo podemos identificar en nuestros pacientes quién tiene una polaridad predominante distinta. Y ese concepto bebe de la visión de la observación de pacientes, y dice, hay algunos que tendrían 2/3 partes de sus episodios de predominio maníaco contra un episodio depresivo. Entonces, él dice, habría como polaridades predominantes maníacas, polaridades predominantes depresivas y polaridades predominantes indefinidas. En esa visión de los cuadros sigue primando, y por eso tiene, y en el intento de que el concepto se incluyera en el DSM-5 fracasa por eso, porque las polaridades predominantes indefinidas siguen siendo las que más predominan. Pero allí el intento, si ustedes ven, esta revisión, que está en cabeza de Frances Colombo, muestra que los indefinidos son más comunes, que hay una polaridad predominante depresiva más alta y una polaridad predominante maníaca, en una serie de pacientes muy grandes, como son los del servicio del clínico. Pero también en esta visión de los conceptos, lo que intenta aproximar es cómo a esa polaridad predominante podemos identificar el perfil de los fármacos. Es decir, tendría yo polaridades predominantes de tono depresivo y tendría polaridades predominantes de tono maníaco. Y en ese sentido, los ensayos clínicos controlados tendrían un perfil farmacológico distinto. Si yo tengo polaridades predominantes de tipo maníaco, tendría los medicamentos que mejor me servirían, tanto en los episodios como estabilizador del ánimo, serían los que tuvieran mayor actividad dopaminérgica. Y en el otro sentido, quienes estuvieran más en esta dirección con polaridades predominantes depresivas, los ensayos nos muestran que la lamotrigina, la quetiapina son los que mejor responden, y de hecho sucede en la práctica clínica, y que habría unos puntos intermedios como serían los estabilizadores clásicos, o quizás para algunos los verdaderos estabilizadores, porque algunos autores dicen que un verdadero estabilizador es el que de verdad evita la reaparición de nuevos episodios. Entonces ha sido un concepto que ha intentado ser traducido desde la experiencia clínica, desde el desenlace de los episodios, y ser traducido con una expectativa farmacológica. Bueno, quizás la otra gran discusión, y que no quería yo, digamos, alguna vez me han oído discutir, para mí de la importancia de la salud mental en la política pública, es porque yo sí creo que el trastorno bipolar tiene que ver con los grandes indicadores, como es lo que les voy a mostrar. Si ustedes ven, abuso de sustancias, embarazo en adolescentes, violencia, que no traje datos, suicidio en adolescentes, con una relación importante. Pero lo que sí está claro es que tanto, por ejemplo, el abuso de alcohol o el abuso de sustancias es un factor de riesgo para tasas de viraje más altas. Es decir, quien no tiene alcohol o sustancias, las tasas de viraje, aún comparativamente con los antecedentes, con las evoluciones a 2 años, con la comparación de los antecedentes previos, pues aún es superior, pero mucho más si el consumo es actual, tanto en alcohol, si ustedes ven estadísticamente significativa, lo mismo que en el consumo de sustancias. Entonces, yo sí creo que allí habría una de las consideraciones clínicas que todos lo vemos en la práctica diaria, que en la medida que el paciente con un trastorno bipolar tiene abuso de sustancias, tiene evolución más inestable. Los trabajos de Ana González Pinto, algunas de las publicaciones nuestras, que si el consumo es mucho más precoz, si aún es antes de los 15 años, como si todo debe haber una susceptibilidad del receptor dopaminérgico, el inicio es mucho más temprano, hay mayor inestabilidad del humor, es decir, hay mayor recurrencia en los episodios, y por eso la mixticidad, que ahora el DSM-5 zanja la discusión, pero digamos lo que eran los episodios mixtos y aún de ciclaje ultra rápido podrían ser más fuertes, responden menos al tratamiento, y obviamente todos lo hemos visto, el abuso de sustancias pueden estar relacionados con una menor o más disminuida adherencia al tratamiento.
De hecho, con alcohol hay datos también muy interesantes, en mujeres sobre todo, que parece ser una frecuencia, una coincidencia mucho más alta, y entonces alcoholizar multiplica por 4 el riesgo de presentar un trastorno afectivo, y igual la comorbilidad con otros cuadros. Los datos de Alan Green es un hombre que se ha dedicado ahora a esquizofrenia, pero es el del grupo de California, y presenta estos datos ya hace un poco, donde definitivamente establece una relación muy importante, igual en la relación que yo les planteaba con dificultades en el soporte psicosocial. Algunos han discutido el dato de la visión de riesgo de personalidad antisocial, y yo creo que tienen razón lo que lo discuten y lo ponen en contravía, porque quizás para los americanos, que muchos de estos estudios los hacen con barridos de tamizaje, lo que vienen a ver es algunas conductas impulsivas que las leen como conductas antisociales. Bien, nosotros hemos presentado algunos datos en este sentido. Miramos 80 pacientes, y quizás este es el dato más llamativo, que el antecedente previo es el consumo de cannabis, muy acorde con lo que han presentado muchos de los lugares, en otros lugares del mundo. Todo el mundo creía que los primeros episodios psicóticos, igual nosotros buscábamos prodromos en esquizofrenia, y lo que nos hemos visto fue lo mismo que le pasó al grupo de la Corona, que no todos los primeros episodios corrieron hacia esquizofrenia, sino algunos, un 30% fue hacia bipolar, fueron hacia episodios afectivos, pero en ambas líneas el antecedente más común es el consumo de cannabinoides, más que sustancias que le pegan más duro al sistema nervioso central, y el alcohol era como el antecedente más común, pero eso lo empieza a ver uno quizás en los últimos años con datos mucho más contundentes y mucho más robustos, y ha obligado a tener una mirada más profunda frente a unos traslates biológicos, por ejemplo la secuencia de aminoácidos valina, que parece ser una de las hipótesis más trabajadas. Y como les decía, en términos de política pública, el otro gran tema, sin lugar a dudas, es el tema del suicidio. Yo sí creo, y les voy a mostrar algunos datos que así lo muestran. Ustedes han oído nombrar, esta mujer es una puertorriqueña, pero desde el inicio de su carrera se fue a trabajar con el Grupo de Columbia en Nueva York. Es una de las personas que han estructurado con mayor rigor la escala de evaluar el riesgo suicida del Grupo de Columbia, y ahora tuvimos oportunidad de verla en San Francisco porque le dieron una de las conferencias magistrales por ese trabajo y esa educación de suicidio. Y la visión de ella se parece mucho a los datos que se han terminado encontrando, y es que definitivamente para el suicidio hay un trastorno psiquiátrico de base. Hay un trastorno psiquiátrico, y parece ser es decir, esa discusión grande de Enrique Rojas, esas visiones de los suicidios filosóficos y todo esto, muy seguramente tiene más una relación con un trastorno psiquiátrico per se, y que lo que existe es una relación con un acontecimiento vital definitivo, y que eso genera un proceso de ideación suicida. Digamos que es el primer paso en ese sentido, desencadenado por un factor externo, y que allí lo que se suman en esa idea son, y lo vemos en sus pacientes, la impulsividad y como una visión oscura de la vida, la visión de desesperanza, con un pesimismo particular, y que esto es lo que conlleva el acto suicida. Es decir, este ejercicio de diálisis parece ser la foto de lo que es el paso de lo que sería una conducta suicida. Pero cuando vemos los datos, realmente solo quiero comentarles un par. Uno, que realmente la cuarta parte de los pacientes con TAP han intentado, que muchos de ellos en unas cifras significativas, y el riesgo es en una proporción de 15 a 1. Es decir, ¿cuál sería el riesgo? El subdiagnóstico. Porque si nosotros, alguien me preguntaba en un foro de estos, y veo yo muchos ríos de tinta y muchas horas de discusión, ¿cuáles serían las estrategias de prevención del suicidio? Y digo, las estrategias de prevención del suicidio es identificar la enfermedad mental. Ese es el mayor factor protector. El mayor factor protector es tratar las enfermedades mentales. Y aquí hay datos que quiero ponérselos a consideración. Esta es la visión, en ese sentido, del grupo de Fishburne, esta señora Ellen Franks, la esposa del doctor Fishburne,
Y miren, 30% para bipolares 1, 33%, 28, 30% en promedio, 3 de cada 10 tienen intentos de suicidio en trastorno bipolar, uno de los metaanálisis más juiciosos que existen, y eso pues seguramente nos obliga a reflexionar de otra manera. Aquí hay algunos datos, un artículo nuestro ya de la revista de Salud Pública, la revista de la OPS, que definitivamente en Colombia y los estudios recientes, 0.8 es la tasa de crecimiento porcentual en el último tiempo para suicidios, y quizás este es uno de los datos que a veces hay de estos datos que toman mucha resonancia en el mundo, y yo creo que es del grupo de la Universidad de Antioquia. Si ustedes ven, en uno de ellos está Cabeza Jenny, pero aquí están Carlos López, Jorge Ospina, Juan David, todos ellos. Uno es la población, ellos recibieron un grant y trabajaron en conjunto con Columbia, con el grupo de Nueva York. Todavía estaba Yornán, María Oquendo, Vicky Arango, que es una paisa que trabaja en genética. Recibieron ese grant y ellos en toda Antioquia, cuando había un suicidio, se desplazaban todo un equipo y hacían autopsias psicológicas. Y si ustedes ven las publicaciones de esta N, según la publicación de ellos, todos los sujetos en esa autopsia psicológica tenían y corroboraban la hipótesis de María Oquendo, que había un trastorno psiquiátrico de base y que por lo menos 7 de cada 10 tenían un acontecimiento vital estresante que pareciera que fuera el detonante y confirmara este modelo de diálisis. Y algunos en otra publicación, en una submuestra de ellos, tipificaban, por ejemplo, cuáles eran las características de la forma de consumar el suicidio. El arma de fuego era como la manera escogida por los hombres con mayor frecuencia, y en mujeres era como dejar notas, señales y hacerlo más en casa. Obviamente el alcohol, que es uno de los indicadores del riesgo, ustedes recuerdan la escala de valoración de los riesgos. Y el otro gran concepto, a mi juicio novedoso, es el concepto de estadiaje en trastorno bipolar. Ha sido impulsado por dos grandes escuelas, y si ustedes ven en Latinoamérica, toma mucha fuerza el grupo de Flavio Kaczynski, que está en Porto Alegre, quienes han ido a Controversia, nos han acompañado a Controversia. Flavio estuvo con nosotros hace un par de años. Y el grupo de Michael Bell. Yo voy a hacer alguna mirada. Entonces, claro, el concepto de estadiaje surge del concepto de la medicina interna. Si ustedes ven los textos clásicos, ¿qué pasó? ¿Qué susto? Bueno, yo mientras enderezamos esto, bueno, el concepto de estadiaje surge más de la medicina interna, así como se tipifican o se organizan la visión de los tumores. Este grupo, sobre todo el bipolar, ha intentado generar un proceso de que existen una serie de fases, de estadios del trastorno bipolar, y que pudieran ser tipificados en ese orden, de acuerdo al compromiso y la forma funcional en ese sentido. Entonces podríamos decir casi que lo que intenta hacer son 4 niveles, tomando desde la preenfermedad, que sería un estadio 0, y en qué medida va a ir profundizándose el compromiso de esto desde la aparición clínica y unos primeros episodios hasta el compromiso cognitivo y el compromiso social. Es uno de los conceptos que quizás tiene mayores posibilidades de desarrollo, mayor intento, mayor fuerza, porque no solo eso, sino el trabajo de Flavio ha sido tan interesante que intenta darle correlatos biológicos a ese estadiaje. Es decir, una de las batallas perdidas quizás de la psiquiatría hoy, porque todo el intento del DSM-5 y quizás su aplazamiento y su demora era porque intentaban generar una serie de marcadores biológicos que identificaran la enfermedad. Y en ese sentido el estadiaje toma una serie de factores que estarían relacionados con equivalentes biológicos que podrían decir que si yo tengo un trastorno bipolar diagnosticado y tomaría unas muestras, y en esos indicadores biológicos serían
los que me podrían determinar con mayor precisión el estadiaje, y además de esto haría... ¡Ay, gracias! Entonces les decía que en esa visión del concepto del estadiaje, si ustedes ven, diría que habría como un grupo que sería el grupo cero o los latentes, que serían los de alto riesgo, con las alteraciones en el patrón de sueño, en los patrones de conducta, sin configurar el episodio, y que serían como el pródromo o el estado latente. Y en ese sentido, iría comprometiendo el estadio 1 cuando ya tendría un diagnóstico confirmado y es el cuadro clínico sin otros compromisos. Ya sería un estadio 2 el paciente que tiene diagnóstico establecido con la comorbilidad, con otro cuadro clínico como por ejemplo los trastornos de ansiedad, que son los más comunes, y ya evaluaría la disfunción cognitiva como tal, biomarcadores mucho más definidos, y obviamente el estadio 4 es el que ya tiene un compromiso mucho más severo en términos de funcionalidad, con dificultades en el autocuidado y aún que se pudieran hacer algunos correlatos en ese sentido. Entonces los biomarcadores con que trabaja el grupo de Porto Alegre, fundamentalmente él ha recibido un auxilio del Instituto Nacional de Salud Mental, BOPOS está detrás de todo esto, es unos marcadores relacionados con algunas citoquinas séricas que parecen ser los determinantes en este sentido, el factor neurotrófico alfa, las interleuquinas que tienen una relación con todos los procesos inflamatorios y de curso crónico, la 3-nitrotiroxina y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y en ese sentido genera, cuando estuvo, como una escala de clasificación de cada uno de los episodios y genera los niveles de toxicidad y prefiere o intenta o compara el daño oxidativo del trastorno bipolar como con una sepsis o como con las características de una sepsis en una unidad de cuidado intensivo. Un par de egresados nuestros en cabeza de una figura muy conocida de todos ustedes, que es Marcel Alzate, intenta hacer como una visión de un modelo integrado, definiendo claramente los elementos clínicos, es decir, las formas de expresión del cambio del ánimo, como con los factores biológicos que plantea Flavio, cuáles serían las perspectivas de tratamiento, obviamente dentro del manejo farmacológico y los procesos psicoeducativos y psicoterapéuticos, y hacia dónde debería apuntar ese sentido. Creo que el estadiaje podría ser quizás otra de estas visiones nuevas que podrían apuntarle a otros. Bien, ya para cerrar, solo algunos comentarios en este sentido. El gran reto es esto, y es la gran dificultad de la psiquiatría actual. El concepto de selectividad y especificidad, es decir, yo puedo tener muchos pacientes que pueden ser, pero descarto los que no son, y es aquí la gran dificultad, y eso es el riesgo con estas tasas de prevalencia tan altas con el trastorno bipolar. Un hombre de Texas, Zimmerman, es quien ha discutido mucho, porque dice, no podemos, es mejor que reduzcamos los que no son, es decir, equivoquémonos más en los que son que en los que no son, y si no tenemos cuidado en eso, si no tenemos cuidado en el ajuste de los criterios, y quizás esa fue la gran observación en el DSM-5, que era el entusiasmo de Cooper, y dejó un vacío muy importante. Entonces, si ustedes ven, durante todo el tiempo se anunció que lo que se iban a reducir eran los días de expresión clínica de los síntomas hipomaníacos, es decir, ampliar el criterio de la hipomanía para medir o detectar mejor los bipolares 2, no aguantó. Necesariamente el trastorno bipolar no especificado amerita una mirada mucho más particular, y el concepto de episodio se cae para ser la característica misma. De hecho, nosotros vemos que muchos de nuestros pacientes en episodio maníaco, pues no tenemos muchas dudas, aunque aparezcan síntomas depresivos per se, ese concepto de los clásicos de la labilidad afectiva, pero qué no decir en esas depresiones que cursan con impulsividad, con hipersexualidad, con pensamientos obsesivos y recurrentes, que muy seguramente podría ser un indicador de un trastorno bipolar. Bien, yo con esto los dejo, dejándole mi gratitud a quienes
muchas veces cuando yo me muevo se quedan trabajando, que es el equipo del Grupo System. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí de verdad es un honor poder compartir la mesa con el doctor Córdoba. Creo que la charla fue bastante esclarecedora en muchos aspectos para nuestros residentes, para todos los psiquiatras. Me pone a pensar que en este espectro y todos estos nuevos conceptos bipolares, lo que nos vemos enfrentados los médicos y psiquiatras es estar mucho más junto a nuestro paciente, a estar observándolo constantemente, porque va a ser la única manera de poder situarlo en ese espectro, ¿no? La otra cosa que me agradó mucho de la conferencia del doctor Córdoba y que le agradezco, fue en una de las primeras diapositivas, las diferencias que trae de lo que venía manejándose como trastorno afectivo bipolar y lo que está ahora, y el concepto de que la psicoterapia efectivamente es útil. Eso pues, para mi gusto y creo que el gusto de la casa es demasiado importante que usted nos lo traiga y nos lo recuerde. Muchas gracias. Hacemos la discusión, no sé si hay preguntas para el doctor. Gracias. Felicitaciones al doctor Rodrigo Córdoba por esa excelente conferencia. Al respecto yo quisiera preguntar, pues él hablaba de las entidades asociadas al trastorno bipolar, ¿no? Una de ellas, lo que ve uno, es en la CPS, por ejemplo, la EPS donde yo trabajo, el hipotiroidismo. Es una cosa casi que de rutina, hay que pedir exámenes de tiroides, TSH, T3, T4, pero eso es una cantidad de pacientes con bipolares con hipotiroidismo asociado, ¿no? Que uno pues dice, caramba, aquí hay todo un plato para una investigación, para un trabajo, pero vaya, propongo un trabajo en una EPS, le dice que no lo factura, usted sabe cómo esa cosa, ¿verdad? Eso no factura, eso no produce ni... Psiquiatría está perdiendo plata, le contestan a uno, pero es una avalancha de pacientes con hipotiroidismo tremenda, ¿no? Entonces mi pregunta mía va encaminada: ¿por qué es la asociación de tiroides y enfermedades de tiroides y bipolares, ¿no? Muchas gracias, doctor. Eso veo. Bueno, muchas gracias, doctor Hernán, por sus comentarios. De hecho, quizás una de las asociaciones clínicas que se han hecho desde hace tanto tiempo es la relación de la disfunción tiroidea, no solo hipotiroidismo, sino hipertiroidismo, con trastornos afectivos. Le digo a mis alumnos que un trastorno afectivo es una disfunción tiroidea hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, un poco en relación a lo que plantea de que debería ser una de esas pruebas necesarias y correctas. No existe como tal, muy seguramente todas estas hipótesis biológicas relacionadas con la visión multisistémica, el cambio de la expresión de los estrés oxidativos, seguramente podría explicarnos de manera más profunda cuál es la causa. La otra es una visión que siempre se ha hecho de toda esa disregulación del sistema hipotálamo beneficiario y toda la regulación endocrina con una relación directa con los trastornos afectivos, que parece ser también otra de las hipótesis que amerita un trabajo muy, muy importante. Pero aprovecho para hacer algún comentario de lo que estos días estaba muy comprometido, pero lo digo con mucha alegría, es que usted hace alusión a las EPS, y yo sí creo que uno de los grandes procesos de la reforma que ya va mucho más avanzada de lo que nos habíamos hecho ilusión, es que las empresas, igual hasta ahora solo ha pasado la ley estatutaria y arrancó el trámite de la ley ordinaria, es que lo importante es que las empresas no van a gestionar el riesgo financiero, se les quitó la intermediación financiera y ellos van a gestionar el riesgo en salud. Entonces, obviamente,
Cualquier persona que tenga la opción de gestionar el riesgo de salud sabe que mientras no exista un diagnóstico de una disfunción endocrinológica o una visión multisistémica de la enfermedad, pues va a tener más costos a mediano plazo, que necesariamente es mucho más favorable en términos de desenlaces de salud, que es por donde debemos dar los resultados, por ejemplo, medido como la reaparición de nuevos episodios en menos hospitalizaciones, y también va a terminar impactando los indicadores financieros, que así fue hasta el momento la gran preocupación, porque fueron los que administraron los riesgos financieros. Entonces, yo sí creo que estas hipótesis, tanto como la visión del correlato endocrinológico, como las visiones de estos procesos inflamatorios y estos oxidativos, seguramente nos van a cerrar por completo esa respuesta. De hecho, me hace acordar que el premio, cuando existía el premio para los residentes y no había congresos de residentes, un grupo de trabajo de la Universidad Nacional le dieron porque mostraron las tasas de prevalencia. Algunos hablaban del 13% y aquí mostraron tasas del 22%. Estamos hablando de hace 8 o 10 años. Y si nosotros seguramente tomáramos la data, yo creo que estamos ahí entre un 25 o un 30% de pacientes con disfunción endocrinológica de tipo de tiroides. El doctor Mi nombre es Juan Pablo Ortiz, residente tercer año de la Clínica Montserrat. Yo tengo una pregunta sobre esta última parte de los falsos positivos y los falsos negativos. Porque, bueno, antes de que usted pusiera estas gráficas, había pensado en este tema en relación a que, pues últimamente pareciese que pudiera haber un sobrediagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto es bueno que haya un sobrediagnóstico y hasta qué punto es malo que haya un subdiagnóstico? Pues lo que he visto que se opina al respecto es que es mejor que haya un sobrediagnóstico, ¿sí? Pero pues uno se pone a pensar sobre muchas cosas que quedan como interrogantes, como por ejemplo que hay estudios a favor y en contra sobre el deterioro cognitivo a largo plazo de los pacientes que toman medicamentos psiquiátricos. Lo mismo de todo el riesgo metabólico que existe con muchos medicamentos. Y pues uno empieza a ver, bueno, además del estigma de la enfermedad, no es una enfermedad que se diagnostica y que queda para toda la vida, uno se pone, pues no sé, a uno le queda la inquietud de que no es tan sencillo eso de que es mejor subdiagnosticar que subdiagnosticar, teniendo en cuenta pues que son pacientes que se les puede hacer un seguimiento, digamos, pues no fácil, pero se les puede hacer un seguimiento pues para mirar si esos cuadros depresivos que parecieran que son cuadros bipolares, tal vez, digamos, haciendo el seguimiento uno pueda tener más herramientas después para hacer diagnósticos. ¿Sí? Entonces me queda como esta inquietud. Muchas gracias, doctor Juan, por la pregunta, pero yo te diría que es la pregunta central en todo el mundo psiquiátrico, no solo el académico, sino el práctico, porque no tenemos nada en psiquiatría que nos permita decir con absoluta certeza que una persona tiene ese diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si nosotros preguntamos si se ha sentido triste o ha perdido el gusto por las cosas de la vida, en términos de selectividad, ¿sí?, de los que sí la tienen, toma el 97%. Pero cuando somos específicos, los que no la tienen, se reduce al 57%. Ahí tenemos que encontramos un poco esos balones que no solo podemos decir porque no tenemos la prueba biológica, que ha sido un viejo anhelo de tomar una muestra de sangre y decir este señor es un bipolar 2. No tenemos. Entonces es uno de los grandes inconvenientes. Y quizás el DSM-5, que nunca las clasificaciones zanjan los problemas, esto ha sido un devenir constante. De hecho, por eso es que vemos que aún la nosología muta en los nombres y las denominaciones, pero en la expresión de los cuadros. Yo le podría decir al doctor Montay que ahorita lo que ellos vieron, esquizofrenias catatónicas, muchas. Y yo, que ya estoy grande, muy pocas. Y estoy seguro que aquí las nuevas generaciones ninguna, en un museo de pronto, en un museo. Entonces, con las histerias conversivas, por ejemplo.
las histerias, entonces son que se van tomando una serie de movimientos. Entonces tú pones el dedo en la llaga en lo que es la gran discusión clínica actual, que si tú ves es que algunos creen que el DSM-5 con esa visión lo que va a terminar es incluyendo algunas formas de comportamiento, algunas expresiones de comportamiento como cuadros clínicos que la gente va a tener que cargar en sus hombros el diagnóstico de enfermedad mental, va a tener que recibir un manejo un manejo farmacológico de una enfermedad mental. Se va uno de para atrás en un cuadro clínico que yo creo, curiosamente, en los trabajos de campo del DSM-5 fue el que marcó mayor selectividad y especificidad, como es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y ahora, antes de morirse, el señor que lo escribió, que era un alemán, dijo que eso era un invento, que eso no tenía criterio. Entonces, por aquí lo que dime, aquí te cascaró, con el micrófono y todo. Espérate, entonces tenía, claro, pero yo también me pregunto, yo no podría mirarlo como tú lo dices, si es bueno o malo. Lo que yo sí estoy convencido es que el subdiagnóstico es el grave costo de las personas, que el diagnóstico de trastorno bipolar se tarda entre 8 y 10 años en ser reconocido, que la esquizofrenia, datos nuestros, datos de Rogelio Aquiquian, datos de Rodrigo Brezán, y en el mundo un montón, entre 2 y 5 años en ser reconocido un diagnóstico de esquizofrenia, y que el trastorno bipolar, o el costo relacionado con suicidio, con embarazo en adolescentes, con violencia. Hay un trabajo de Joe Calabrese hermoso. Mira, toma prisioneros y compara bipolares contra población normal, 3-1 la proporción. Conductas que están en la casa. Entonces yo me pregunto, por la impulsividad, entonces yo me pregunto, ¿qué es mejor? No sé, pero yo sí creo que debemos ser muy finos diagnosticando, en el sentido de que tenemos que apuntar, tenemos que precisar y también romper la visión del estilo. Porque parece mentira, pero es una batalla que tenemos que seguir dando. Porque aquí que le diagnostiquen ahora que VIH es una enfermedad de curso crónico y no es un problema, a la gente no le molesta, pero hay que le digan que tiene trastorno bipolar, porque eso sí sale a mirarse en el espejo y dice que... Entonces yo sí creo que tiene, uno ve todos los costos en términos funcionales, ¿sí? O un profesor con el que yo digo, ¿cuál es el problema de decirle a alguien que tiene y darle algo? Si está claro de nuestro. Entonces, claro, es la gran discusión, por eso la presento, porque tú ves que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud dijo, nosotros no pagamos los protocolos de investigación con los criterios del DSM-5. Siguen siendo el DSM-4 revisado y allá, nosotros no pagamos eso. Bueno, un par de comentarios. El primero es que no salgas a mirarte en el espejo. Yo puedo dar fe de que mi broma tiene todo el sentido. No que alguien haga muchas cosas necesariamente hace un diagnóstico. En realidad doy fe de que el doctor Córdoba no tiene una enfermedad bipolar. O a lo mejor sí. No, doctor Córdoba, ya cambié de diagnóstico. En segundo lugar, sí, interesantísimo cómo vamos cambiando conceptualmente, cómo vamos cambiando, cómo somos de flexibles los seres humanos en una cosa que es muy difícil de entender para los científicos en ocasiones, que esto es blando y que no sabemos la verdad. Porque sí, claro, yo tuve la suerte de ser el primer premio Henry García Escobar que se entregó en esta casa con un trabajo que hice con Luz María Pinilla, en el que demostrábamos que los pacientes de esta clínica que tenían psicoterapia recaían menos que los que no tenían psicoterapia. De esta casa totalmente lo que dice Saúl. Pero me llama mucho la atención de tu charla el tema de los marcadores biológicos. Por lo mismo que dijiste del alemán y por lo mismo de Wang Ho y todas esas cosas que la ciencia, el tipo se gana un premio, después sale y dice todo eso lo falseé. Tizón García, tu gran amigo, vino un día y dijo que es la medicina basada en la evidencia. Bueno, era tu amigo.
eran investigadores conjuntos en un trabajo, pero el peso de la industria es grandísimo, eso sí es clarísimo. El peso de la industria en la caracterización de las enfermedades mentales es muy grande, además son los que tienen la plata para los estudios, pero en ese camino todo esto es muy loable. Por eso me gustaría que nos contaras un poco sobre ese tema de los marcadores neurobiológicos, que fuiste muy claro en decir probablemente. Claro. Y muchas gracias, Iván. Muchas gracias por todos los comentarios. Y la psicoterapia creo que ha sido, quizás nadie se atreve a discutirlo, el grupo de Fishburne que mostró que a quienes les iba mejor, que a los que tenían psicoterapia, a los que tomaban remedio o a los que tomaban medicamentos de psicoterapia. Un clásico estudio. Y bueno, los datos tuyos. Pero todos hemos estado detrás de las células L al lupus, es decir, en todas las enfermedades mentales. Ha sido un trasegar que si tú ves, me acuerdo, estaba yo muy chiquito, aquí se paró el profesor Humberto Rosselli a hablar de las pruebas de marcadores biológicos para depresión. Y habló de que lo que en ese entonces parecía ser la prueba diagnóstica para la depresión, que era el test de supresión de dexametasona o el test de supresión de hormona tiroidea. Y así hubo autores como un argentino que se me escapa el nombre, que hablaba de la mancha rosada para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces todos hemos ido detrás. La gente creía que conocía mucho más del cerebro de lo que sabemos. Y lo que es cierto es que el camino es absolutamente largo y culebrero. Entonces, ¿qué dicen? Lo que rompe los paradigmas en el DSM-5 es que de aquí a allá, en los trabajos de campo, con toda la plata que tenemos, va a haber marcadores biológicos para esta o para esta o para esta enfermedad. Y no hay tal. Los trabajos empezaron a caerse. Aún un tema que yo defendí con tanto entusiasmo como era groseramente el pródromo de psicosis, para ello eran los síntomas positivos, el síndrome positivos atenuados en psicosis, y supuestamente iba a entrar. El trabajo de campo no dio los números. Y no dio los números porque lo claro es que para que un pródromo sea un pródromo de psicosis, pues tienen que hacer un primer episodio. Y solo 24% en el trabajo de ellos, que se parecía a los datos de Alice Young en Australia, hicieron un primer episodio de psicosis. Entonces, en realidad, no tenemos resultados que nos permitan decir con precisión en ninguna entidad clínica, Tenemos que ajustarnos a la clínica. Ahora, ¿cuál clínica? Cuando supuestamente los criterios de investigación clásicos son puestos en controversia y no se le entrega nada. O volvemos a la fenomenología centroeuropea, Snyder y ellos que pueden leer los síntomas con esa pintura y con eso hacemos diagnósticos. Por eso yo de alguna manera rescato la postura del instituto, que dice por lo menos lo que tenemos duración en el tiempo, tenemos expresión de síntomas, pero ponernos a estudiar cada uno de los síntomas, decir esquizofrenia, pero vamos a estudiar las alucinaciones auditivas como un síntoma aislado, me parece que tiene riesgos, me parece que tiene riesgos muy grandes. Por lo que tú dices, el problema de los cambios de conducta serán asimilados a enfermedades. Entonces, como siempre, como le decía el doctor Juan, tiene de largo y de ancho. Yo sí quisiera tener diagnósticos, ¿quién no? Tener marcadores para tener diagnósticos, pero en esto el camino sigue siendo lejano. Pregunta, doctor. Bueno, felicitaciones, yo le decía a Iván que tienes un marcador importantísimo y es que lo que empiezas no terminas. Entonces yo les digo, eres inteligente. Me da envidia de la buena. Me da envidia de la buena. Únicamente para comentar lo que dijiste, pues la actualidad plantea que en últimas hay una alteración del fenómeno que se llama transducción de señales. Lo que acabas de decir son fenómenos de óxido-reducción. Esos fenómenos de óxido-reducción dependen de que haya una regulación y eso depende de las diferencias individuales. Y entonces ha entrado dentro de eso la visión de los marcadores biológicos, neurobiológicos, la visión de la información genética y de la transformación o expresión de esa información genética con lo que llaman la epigenética. Ahí está la diversidad individual.
Quiere decir entonces que esa desregulación es la que determina que todos esos fenómenos de óxido-reducción se alteren por alteración de hormonas como las tiroideas o procesos inflamatorios que se han encontrado en esa visión que tú dijiste, que es la actual subsistémica. Lo importante entonces para los residentes es saber que en ese fenómeno de transducción de señales quiere decir información, y la psicoterapia, la palabra, se considera un mensaje que lleva información y es una transducción de señales, y es por eso que es tan importante, y en eso creo que hay un acuerdo actual. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Germán. Yo creo que ese es el camino. Lo que también estoy seguro es que para llegar a puerto nos falta camino. Es decir, parece ser las estaciones del camino, que definitivamente todos estos fenómenos relacionados con el estrés oxidativo parecen tener todos los procesos inflamatorios, los marcadores con interleuquina 1, 6, parece ser lo que nos mostraría quizás el origen biológico, la relación con estas entidades técnicas, pero que pudiéramos curarlo a pie juntillas, no lo podemos hacer. Por eso, un poco, digo, son conceptos que están a la orden del día, que requieren investigación, trabajo, desarrollos, pero que definitivamente no pueden volverse un proceso concluyente. Cerramos el libro y ya lo sabemos todo, porque cada vez percibo que sabemos menos. Tú ves lo que pasa, por ejemplo, con todos los antagonistas de acetilcolina en demencia, supremamente controvertidos los resultados. Entonces yo digo, hombre, lo importante será detectar precozmente la disfunción cognitiva leve, y ahí es donde los remedios sirven. Yo creo que sí, pero es una intuición, porque los datos no corroboran eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Gracias, doctor, por una magnífica exposición. Yo soy una pequeña médica cristiana. Entonces, la discapacidad física y la discapacidad mental y la unidad es una reflexión casi diaria. Entonces, yo trabajo con mis pacientes, el autoconocimiento, la autoobservación, el que ellos lleven un diario, el que se valoren más sus cualidades, que ellos mismos las encuentren, pues cosas como un poco diferentes de pronto, pero eso pues me da buenos resultados. Yo siempre les digo, bueno, el psiquiatra que le maneje sus medicamentos, pero no me le diga mentiras. Y cosas así, porque yo pienso que la confianza del paciente y el médico y pues, al fin y al cabo, y la familia, porque es que la familia, pues ahí sí como que mejor dicho medicamentos tal vez, que los amigos de pronto, pero es complicado. Entonces, yo quería hacer esta observación por ver si había algún estudio con respecto a eso. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Robert Post, que ahora está en el instituto, estaba en Cleveland, diseñó lo que él llamó la carta de vida de Life Charles, que lo que intenta muchas veces para evitar esos diagnósticos hacer es como hacer un registro subdiario. Algunos, por ejemplo aquí José Vitrán ha intentado y habló en bastantes lugares del tema para hacer como una monitorización diaria de los cambios del estado del ánimo hacia una gráfica donde hubiera como que de alguna manera son los conceptos básicos de la psicoeducación, cuando pisamos raya roja hacia arriba o hacia abajo, y irse registrando diariamente y ver la respuesta con el medicamento. Yo creo, y es muy buena su observación en lo físico y en lo mental, tener una observación que yo creo que es la columna vertebral de la psicoeducación. Tenemos tiempo para otra pregunta. Si hay. Sí. La última, por favor. Cuando se logra ya tener el diagnóstico después de esa serie de signos y se le dice al paciente: usted tiene trastorno afectivo bipolar, y el paciente pregunta: ¿eso tiene cura? ¿Qué se le responde? Yo
le diría lo que sucede con la medicina. ¿Qué tiene cura en medicina? Pocas cosas realmente. Por eso quizás proyectos o procesos tan ambiciosos como el autocuidado de la ley, yo creo que es un poco para que las gestoras de salud cambien las formas de atender a los pacientes. Las formas de atender a los pacientes generando procesos de concientización. Porque yo digo, la diabetes tiene cura. Pero alguien le dice que tiene diabetes, se aburre y se toma la medicación toda la vida. Y si se cuida, y si hace sus dietas, si se hace ejercicio, y si mantiene su medicamento, vive muy bien. Yo, si por cura entiendes que hay algo como una cirugía que erradica el trastorno bipolar, yo te diría no, pero no te lo digo así en el sentido de que no podría alguien, y lamentablemente te lo digo así de categórico, porque aparecen a veces algunos magos, también con título y todo, que se disfrazan de culebreros, y dicen que curan un montón de cosas que no tienen sentido, que no es real, que no hay datos absolutos y contundentes, sino que entidades como el trastorno bipolar tienen unas expectativas muy favorables. Una persona que se tome sus medicamentos, que asista a su psicoterapia, que haga sus controles, que se cuide, la expectativa de vida es muy importante. La muestra es que 6 presidentes de América Latina tienen diagnóstico de trastorno bipolar. Unos lo reconocen en el público, otros no. Y el de la paz. Sí, ya lo quedan en el público. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Parece que nos queda mucho por aprender, pero también